Hola chicos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Voy a compartirles hoy el tema de filtración por membranas, principalmente para bioseparaciones mecánicas dentro del correspondiente tercer departamental. Como bien lo habíamos visto, ya hemos acabado el primer y el segundo parcial de bioseparaciones mecánicas. Entonces ahorita vamos a introducirnos un poquito a la parte de filtración por membranas. Entonces, más que nada, necesitamos nosotros identificar un mecanismo. Este mecanismo se los voy a ir dibujando aquí. Supongamos nosotros que tenemos una membrana, ¿ok? Esta membrana yo la voy a tratar de dibujar más o menos así, para que ustedes la vean, ¿ok? Entonces, vamos a llamarle este pequeño diagrama que acabamos de dibujar, pues básicamente me va a mostrar cómo se puede llevar a cabo la filtración por una membrana. Entonces, esta filtración por membrana siempre va a tener una línea recta que me va a indicar que es una membrana. También otra forma de encontrar, pues al final de cuentas, estos modelos pueden ser con dos líneas al centro, ¿ok? Y por cada número de membrana que yo tenga, yo le voy a ir colocando si es membrana 1, si es membrana 2. Yo voy a necesitar siempre, chicos, de una bomba que me impulse, pues al final de cuentas, el líquido en este caso. Por lo regular, entra el líquido clarificado que hemos estado viendo hasta obtener ya sea un líquido, vamos a llamarle, como lo hemos trabajado, de permeado y un líquido de rechazo. ¿Ok? Al final de cuentas, miren, yo entra mi flujo, vamos a llamarle clarificado. Recuerden que el flujo clarificado dentro de su composición o dentro de lo que yo vaya a introducir a lo que viene siendo mi membrana, pues puede tener ciertos sólidos aquí presentes, ¿ok? Entonces, dentro de la membrana, pues va a haber un proceso de filtración. Es decir, yo necesito que estos sólidos se queden en la membrana para yo por fin obtener un líquido depermeado, ¿ok? Que este pues básicamente va a ser el purificado. ¿Ok? Ya al final de cuentas, pues yo al ocupar una membrana, yo lo que necesito es obtener un purificado y yo voy a obtener también un rechazo o también se le conoce como concentrado, que al final de cuentas es donde mis partículas pues van a estar en mayor proporción. Y al final de cuentas, de una parte que entro a mi líquido clarificado, pues, vamos a llamarle ciertos sólidos o ciertas partículas o ciertos metales o ciertas, vamos a llamarle pues diferentes cosas que se pueden encontrar dentro de la mezcla, ya sea de agua o ya sea de líquido, yo voy a encontrar, pues al final de cuentas, dos variantes, ¿ok? Entre el líquido clarificado lo voy a ir nombrando con mi, con mi cursor para que lo vayan viendo. Entre el líquido clarificado a la membrana y dentro de la membrana va a haber una parte que se me va a ir al rechazo y va a haber una parte que se me va a ir al permeado o purificado, ¿ok? Y al final de cuentas les digo, son dos variantes que nosotros vamos a encontrarnos. Ahora, nosotros dentro de la filtración por membranas podemos encontrarnos con arreglos de módulos, ¿ok? Estos arreglos de módulos pues nos pueden ayudar a eficientar nuestro proceso, eficientarlo en la manera de nosotros ver cómo se pueden presentar cada uno, ¿ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes formas en las que nos podemos encontrar los módulos. Por lo regular, siempre en bioseparaciones mecánicas a mí me van a dar el nombre del arreglo para yo poder hacerlo. Por ejemplo, fíjense bien, vamos a poner un arreglo sencillo, pero también puede haber en serie o en paralelo, ahorita los vamos a ver, un arreglo sencillo de, vamos a llamarle, membrana por ósmosis inversa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un arreglo sencillo de membrana por ósmosis inversa, pues básicamente lo que yo voy a tener es lo de arriba. ¿Ok? Nada más que yo lo voy a expresar en otras variables que vamos a ir trabajando. ¿Ok? Fíjense bien, voy a tener una entrada, voy a tener mi membrana, vamos a poner así, membrana, vamos a tener un permeado y un rechazo. El rechazo, pues al final de cuentas lo puedo expresar así o lo puedo expresar así. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Ok? Recuerden poner la bomba al inicio siempre
porque pues es lo que me va a impulsar a que yo pueda pues pasar mi líquido. Recuerden que al final de cuentas, siempre que yo trabaje en ósmosis inversa, pues la presión va a ser un factor muy importante que yo tengo que considerar. ¿Ok? Entonces, bueno, iniciamos ahora sí. ¿Qué es lo que voy a tener al inicio? Un flujo de alimentación. Vamos a llamarlo así F0, pero también voy a tener una concentración de alimentación. Son factores 2 que voy a tener que conocer para poder identificar. Supongamos que este es el módulo 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un arreglo sencillo de membrana. Ahorita vamos a ver 2 módulos de arreglos, 3 módulos de arreglos, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas yo lo que necesito conocer es esto. Entonces habíamos dicho que tenemos una línea de permeado y una línea de rechazo concentrado. Al final de cuentas, pues así las vamos a tener que ubicar siempre. Ahora, para el flujo de permeado, pues yo voy a tener también FP1, ¿ok? Fíjense bien, es mi flujo de permeado 1. ¿Por qué? Porque sale del módulo 1. Pero también voy a tener una concentración de permeado 1. Y de este lado, pues también voy a tener, por ejemplo, flujo de rechazo 1 y una concentración de rechazo, ¿ok? Entonces, yo lo que les decía al inicio de este tema, yo tengo que conocer al final de cuentas cuál es mi balance para ver cuál va a ser mi permeado y cuál va a ser mi rechazo, al final de cuentas, de acuerdo a las necesidades que yo requiera dentro de la bioseparación. Para eso yo tengo lo que viene siendo balance general, ¿ok? Ya sea un balance general o sea un balance por componentes. Y ahorita vamos a ver el balance general y el balance por componentes de cada uno de los módulos que se me vayan presentando. Balance por componentes. Vamos a ver cómo nos quedaría el balance general. Yo siempre lo que les recomiendo es que cuando tengan este tipo de ejercicios, su módulo lo encierren, ¿ok? Su módulo lo encierren y se fijen solamente en las entradas y en las salidas. ¿Por qué? Porque un balance principalmente, y aquí lo vamos a ver muy a grosso modo, es entrada igual a salida. ¿Ok? Entonces, lo que entra a mi módulo va a ser exactamente lo mismo que sale. Para balance general, lo único que voy a considerar son flujos, ¿ok? Flujos. Y para por componentes, aquí yo voy a tener que involucrar pues ya lo que es flujos y concentraciones, es decir, ambas. Y ahorita vamos a ver cómo la podemos poder obtener. Flujos y concentración. Concentraciones. Ahí está. Ok, entonces mi balance general, por ejemplo, yo puedo ver que entra a mi sistema. Entra un flujo de alimentación solamente. Entonces, vamos a poner flujo de alimentación va a ser igual a ¿qué sale? Sale un flujo de permeado y sale un flujo de rechazo. Entonces vamos a poner que es igual al flujo de permeado, en este caso vamos a ponerle 1 más el flujo de rechazo, ¿ok? Al final de cuentas la alimentación se compone de esos flujos. Ahora, por componentes es exactamente lo mismo, pero la diferencia de esto es que nosotros vamos a considerar las concentraciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Flujo de alimentación por la concentración de alimentación va a ser igual al flujo de permeado 1 por la concentración de permeado 1, más el flujo de rechazo 1 por la concentración de rechazo 1. ¿Ok? Al final de cuentas, recuerden que las unidades, yo de mi flujo van a ser, habíamos quedado, es metro cúbico por segundo y la concentración, vamos a llamarla nosotros como, déjenme hacer más abajo todo esto, kilogramo por metro cúbico, ¿ok? Entonces, yo al obtener, pues les digo, este balance, se me elimina esto y se me elimina con esto, y me quedan unidades kilogramos por segundo, es decir, cuántos kilogramos ya sea de sólidos o ya sea de líquido, pues tengo respecto al tiempo. Entonces, yo al final de cuentas les digo, tengo que checar eso, que mis unidades sean esas al final de cuentas. Las voy a borrar nada más para que nosotros podamos seguir viendo ejercicios. Entonces, este, por ejemplo, es un arreglo sencillo de membrana por osmosis inversa. Si llegan a tener dudas o preguntas, me las hacen llegar, por favor, por medio del WhatsApp. Pero, por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar, les decía, módulos ya sea
en serie o en paralelo. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Un arreglo sencillo, vamos a ponerle, bueno, ya no sencillo, vamos a ponerle un arreglo de dos módulos. En este caso vamos a ponerle en serie. En paralelo, vamos a empezar con paralelo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si a mí me están indicando módulos en paralelo, yo voy a tener que identificar hacia dónde se van a conectar. Entonces, por ejemplo, aquí puede venir dos módulos en paralelo para ya sea rechazo, vamos a hacerlo primero con rechazo o ya sea para permear. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría dos módulos en paralelo. Antes de esto, pues yo quiero hacerles la invitación a que dentro de sus posibilidades puedan hacer estos arreglos dentro de sus apuntes, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo nos quedaría el arreglo en paralelo. Denme un segundito. El arreglo en paralelo, fíjense bien, siempre se va a establecer de esta forma. Entra la línea de alimentación, vamos a poner aquí flujo de alimentación. No se les olvide poner la bomba, déjenme poner la bomba. ¿Ok? Y este arreglo se va a dividir a su vez, fíjense bien, en dos componentes, ¿ok? En este caso va a ser, como son dos arreglos, dos membranas, se va a dividir en dos, ¿ok? Porque son dos módulos en paralelo, ¿ok? Entonces, siempre que me indiquen a mí en paralelo, yo lo que tengo que considerar es lo siguiente, que mi línea de alimentación, vamos a ponerla con el cursor, mi línea de alimentación se va a dividir y se va a partir en dos principales, ¿ok? Y aquí al final de cuentas les digo, ya dentro de mis módulos, vamos a ponerle módulo 1, módulo 2, para que lo vayan viendo, módulo 1 y módulo 2, pues yo al final de cuentas también voy a obtener lo que es un líquido de rechazo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, el líquido de rechazo, por ejemplo, aquí me está diciendo para rechazo, entonces voy a tener que identificar mi rechazo. Mi rechazo para poder obtener uno solo, ¿sale y vale? Y obtengo mis permeados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dos módulos en paralelo ya están en paralelo para rechazo, ¿ok? Es decir, que mi rechazo se va a convertir en uno solo, al final de cuentas. Ahora, yo tengo que identificar, por ejemplo, mi módulo 1 siempre va a ser con el que voy a empezar, más o menos para que se den una idea. Entra mi líquido, vamos a verlo aquí, y se divide en dos, ¿ok? Entonces, este líquido, vamos a llamarle de rechazo, que es mi concentrado, va a pasar al final de cuentas a el módulo 2, donde aquí voy a obtener un rechazo general. Que si fuera para el permeado sería el caso contrario. En este caso el permeado tendría que ir conectado a mi módulo 2, ¿ok? Pero al final de cuentas, ¿para qué creen que me sirve este arreglo? Por ejemplo, si entra mi líquido se divide en dos y al final de cuentas dentro de mi módulo 1, yo lo que voy a hacer es el rechazo que obtenga dentro de mi módulo 1 para el módulo 2, pues al final de cuentas me va a servir para purificar todo esto. ¿Por qué? Porque el rechazo, mi concentrado, lo estoy pasando a otra membrana. Entonces, aquí me están indicando, como es para rechazo, el rechazo de tu módulo 1 lo vas a pasar a el módulo 2 para obtener un general, ¿ok? Entonces vamos a hacer ahora los balances. Ya tenemos el arreglo de dos módulos en paralelo. Vamos a ver cómo nos queda el balance general. Balance general. Recuerden, siempre yo lo tengo que hacer de esta manera. General. Y va a ser igual a, recuerden, yo siempre les digo, chicos, lo que tengan en sus módulos lo vamos a encerrar en una cajita, más o menos así. Sus cajitas enciérrenlas y aquí vamos a ver qué es lo que entra y qué es lo que sale. Vamos a hacerlo paso a paso. Flujo de alimentación lo tenemos aquí. Concentración de alimentación, ¿ok? Al final de cuentas, de este lado, ¿qué es lo que obtengo? Un flujo de permeado, en este caso va a ser el 1 por mi concentración de permeado 1. Aquí como tal, el flujo de rechazo no lo estoy considerando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aquí, por ejemplo, flujo de rechazo 1, pues llega a formar parte de
lo que viene siendo el módulo 2. Entonces aquí esto no lo voy a considerar dentro de mi balance. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas les digo, yo solamente tengo que ver qué es lo que entra y qué es lo que sale. Por ejemplo, sale también un flujo de permeado, en este caso del módulo 2, sale una concentración de permeado en el 2 y sale, ahora sí, fíjense bien, la concentración y el flujo de rechazo, en este caso, el 2. Pero al final de cuentas, chicos, yo lo que quiero que vean es que aquí se incluye el rechazo del módulo. El rechazo del módulo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que al final de cuentas llega a pasar y forma parte de mi flujo de rechazos. Entonces vamos a ver cómo nos queda el balance general. El balance de los flujos, entonces habíamos dicho, flujo de alimentación va a ser igual a las salidas. ¿Qué sale al final de cuentas de todo esto? Sale un flujo de permeado 1, sale un flujo de permeado 2 y sale un flujo de rechazo 2, ¿ok? Que al final de cuentas ya habíamos visto que el flujo de rechazo 2 incluye al rechazo 1. Entonces ya tengo mi balance general. Vamos a sacar el de componentes, que ya es más fácil. Por componentes, yo obtengo lo siguiente. Es exactamente lo mismo, pero con las concentraciones. Componentes, ¿ok? Vamos a ver cómo queda. Flujo de alimentación con la concentración de alimentación va a ser igual al flujo de permeado 1 por la concentración de permeado 1 más el flujo de permeado 2 por la concentración de permeado 2 más el flujo de rechazo, en este caso va a ser el 2, concentración de rechazo 2, ¿ok? Y ya tengo mis balances. Les digo, esto es lo principal que tengo que hacer dentro de los módulos de filtrado, ¿ok? Siempre y cuando pues sea por ósmosis inversa. Ahora, por ejemplo, les decía, me los puedo encontrar en serie. Vamos a intentar hacer ahora, fíjense bien, un arreglo de dos módulos en paralelo, pero vamos a hacerlo para el permeado, más o menos para no perder la línea, ¿vale? Entonces me voy a pasar aquí arriba, voy a poner ejercicio 3, un arreglo de dos módulos, vamos a ponerle aquí, así como lo hemos estado trabajando, así como lo vimos en paralelo para el permeado entonces, en paralelo para el permeado. Para el permeado. ¿Ok? Entonces, de igual manera, pues inicio como se inicia un módulo de filtración. Recuerden para paralelo, ¿ok? ¿Cómo inicia? Recuerden mi bomba. Hago un dibujito y recuerden, como son dos módulos, en este caso, pues mi línea de alimentación se divide en dos. Si fuera tres módulos, se divide en tres, ¿ok? Y ya voy acomodando aquí mi módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Pero en este caso, como es un módulo solamente, dos módulos solamente, pues los trabajo de esta manera, ¿ok? Recuerden la línea de alimentación y tengo dos membranas de este lado, ¿ok? Tengo la membrana 1, tengo la membrana 2, ¿ok? Recuerden ponerlas aquí con su respectivo nombre. Membrana 1 y membrana 2, ¿ok? Entonces me están diciendo, ¿qué crees? Que al final de cuentas, el permeado ahora es el que vas a considerar como uno solo. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Sale el rechazo, vamos a ver, y el permeado del módulo 1 se conecta al módulo 2 y al final de cuentas esto sale, ¿ok? Al final de cuentas les digo, este sería mi arreglo que yo tengo que considerar para este tipo de módulos, ¿ok? Son dos módulos en paralelo. Ya vimos cómo en paralelo se divide la alimentación. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Flujo de alimentación, concentración de alimentación. Y al final de cuentas recuerden, ocurre casi lo mismo que en el rechazo, nada más que diferencia de esto, pues voy a tener un solo flujo de permeado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener aquí flujo de rechazo 1,
concentración de rechazo 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas forma parte de esta línea, ¿ok? Y voy a tener flujo de rechazo 2, concentración de rechazo 2. Y al final de cuentas obtengo también, fíjense bien, mi flujo de permeado 2, concentración de permeado 2, que les digo, esta concentración y este flujo de permeado ya involucra, vamos a poner aquí, involucra el flujo de permeado 1 y la concentración de permeado 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque se está arreglando para el permeado, ¿ok? Ahora, fíjense bien, siempre que me digan, por ejemplo, módulo para el permeado, yo voy a arreglar y voy a agarrar mi línea del permeado y la voy a unir con el permeado o con el otro módulo. Entonces, aquí ya nada más es cuestión de que ustedes lo identifiquen de esta manera. Ahora, fíjense bien, vamos a ver el balance general, lo voy a poner aquí al lado. Balance general. Y recuerden siempre el truquito de la cajita. Para encerrar todo lo que tienen dentro de sus módulos en una cajita. Así, fíjense bien, así como lo estoy haciendo. Lo encierran. ¿Ok? Y ya que lo encerraron, vamos a tener, por ejemplo, flujo de entrada va a ser igual a todas mis salidas. ¿Qué son mis salidas? El flujo de rechazo 1 más el flujo de permeado 2 más el flujo de rechazo 2. ¿Ok? Entonces ya tengo mi balance general. Ahora, si lo saco por componentes, yo tendría lo siguiente. Flujo de alimentación, concentración de alimentación, va a ser igual al flujo de rechazo 1, concentración de rechazo 1, más flujo de permeado 2, concentración de permeado 2, más el flujo de rechazo 2, FR2, con la concentración del rechazo 2, que les digo ya involucra la del permeado 1, ¿ok? Y esto pues principalmente lo tenemos así, ¿vale? Ahora vámonos a ver arreglos en serie. 4. Vamos a poner un arreglo de 2 módulos de filtrado. En este caso vamos a ponerle en serie y vamos a ponerle para el rechazo. Para el rechazo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si me dicen un arreglo de 2 módulos en serie para el rechazo, pues voy a tener que dibujar lo siguiente. Fíjense bien, en serie inicia igual mi arreglo. Inicia con la bomba de pulso del líquido que voy a meterle a mi membrana. Y voy a poner, fíjense bien, un módulo y voy a tener que identificar yo cuál es mi rechazo, ¿ok? Recuerden, si me dice el módulo del rechazo, va conectada al rechazo, ¿ok? Recuerden que yo, por ejemplo, tengo algo más o menos así, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí tengo mi flujo de rechazo, mi flujo de permeado, perdón, mi líquido permeado aquí siempre y tengo mi flujo de rechazo. Entonces, si me están diciendo, ¿qué crees que va a ser para el rechazo? Entonces, voy a borrar la FR y la FP para que lo vean. Lo voy a conectar a mi línea de rechazo, ¿ok? Si me dicen para el permeado va a ser distinto. Entonces, ya aquí, fíjense bien, saco el otro módulo. Entonces, ya tengo mis 2 módulos en serie, fíjense bien, en serie porque están conectados directamente, ya la alimentación no se divide para el rechazo. Entonces, fíjense bien. Vamos a poner módulo 1 y módulo 2. Entra. ¿Ok? Flujo de alimentación, concentración de alimentación. ¿Qué es lo que yo voy a obtener al final de cuentas? Un flujo en este caso de permeado 1 y una concentración de permeado 1. ¿Ok? Recuerden que como es para el rechazo, esta línea, chicos, esta que les estoy marcando de rojo, pues al final de cuentas forma parte de mi módulo 2, entonces va a alimentar directamente al módulo 2. Entonces, este no se va a considerar dentro del balance. ¿Por qué? Porque forma parte de
Como es para el rechazo, pues lo vamos a considerar para el rechazo solamente, ¿ok? Y para el módulo 2. Entonces, por ejemplo, sale flujo de permeado 2 aquí, concentración de permeado 2, y tenemos un flujo de rechazo 2, concentración de rechazo 2. Y esta concentración de rechazo 2 habíamos dicho que ya la involucra, pues al final de cuentas, todo el rechazo 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo estoy pasando, como es para el rechazo, mi módulo, lo estoy pasando a el módulo 2. Directamente la línea de rechazo se une al módulo 2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar un balance de esto, pues recuerden encerrar todas las cajitas. Todas las cajitas y todos los módulos los encierran, por favor. Y al encerrarlos, así como lo estoy haciendo ahorita, van a ver qué es lo que entra y qué es lo que sale. Las líneas que están hacia adentro, por ejemplo, voy a decir balance general. Balance general. Mi balance general va a ser el siguiente. Les decía, consideramos lo que entra. ¿Qué es lo que entra? Entra un flujo de alimentación. ¿Ok? Entonces vamos a ver flujo de alimentación. Va a ser igual a, ¿qué sale? Un flujo de permeado 1 más un flujo de permeado 2 más un flujo de rechazo 2. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que considerar. Ahora, fíjense bien, si yo quisiera sacar balance por componentes, voy a tener lo siguiente. Flujo de alimentación por la concentración de alimentación va a ser igual al flujo de permeado 1, concentración de permeado 1. Es exactamente lo mismo, nada más lo multiplico por las concentraciones. Flujo permeado 2, concentración de permeado 2, más flujo de rechazo 2, concentración de rechazo 2. ¿Ok? Entonces, nada más son esos dos balances que voy a tener que considerar. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de mi ejercicio me dice, obtenga la concentración de alimentación. Entonces, por ejemplo, si yo necesito concentración de alimentación y ya conozco todo lo demás, pues solamente tendría que despejar de aquí. Flujo de permeado 1, concentración de permeado 1 y lo divido, recuerden todo, entre el flujo de alimentación. ¿Por qué? Porque como está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Esto por poner un ejemplo nada más. Más flujo de permeado 2, concentración del permeado 2 o de mi concentrado 2 por el de alimentación, más el rechazo 2, concentración de rechazo 2 entre el flujo de alimentación. Y así, por ejemplo, puedo obtener la concentración al inicio, siempre y cuando les digo me lo esté indicando mi ejercicio. ¿Ok? Entonces, por poner un ejemplo nada más, vamos a ver ahora número 5 nada más, sería el último. Y les digo, ya al final de cuentas ustedes les pueden poner recirculación. Igual lo vamos a ver más adelante y al final. La recirculación, por ejemplo, de un módulo a tal, recirculación parcial. Entonces, todos esos hay que considerarlos, esos factores. Entonces, por ejemplo, puede venir un arreglo de dos módulos en serie. O puede decir cascada, puede decir arreglo. Al final de cuentas les digo es lo mismo. En serie para el permeado, ¿vale? Para permeado. Y les digo, así pueden venir varios módulos, nada más les digo, es cuestión de que ustedes lo identifiquen bien. Entonces vamos a hacer el arreglo de dos módulos en serie. Recuerden, inicio mi bomba de alimentación siempre, ¿ok? Y pongo la primer membrana, ¿ok? Con el rechazo y con el permeado, ¿ok? Entonces ya lo tengo aquí. Entonces me dicen, ¿qué crees que va a ser para permeado? Entonces conecto con el permeado, no con el rechazo, sino con el permeado, pues otro módulo. ¿Ok? Y ya tengo ahora sí mi arreglo. Dos módulos en serie, ya están en serie para el permeado. Entonces aquí está 1 y módulo 2. ¿Ok? Módulo 1 y módulo 2. Vamos a ver ahora sí que tengo. Tengo el flujo de alimentación, tengo concentración de alimentación, tengo en este caso un flujo de rechazo 1,
concentración de rechazo 1. ¿Ok? Aquí tendría, les digo, pues el flujo de permeado 1 y el concentración de permeado 1, pero al final de cuentas les digo, eso pasa como ya lo habíamos dicho anteriormente, como mi flujo de permeado 2, mi concentración de permeado 2, ¿ok? Porque al final de cuentas todavía no sale de mi sistema como tal, sino pues está dentro de. Entonces el flujo de permeado 1 no se considera, ¿por qué? Porque al final de cuentas vuelve a formar parte de mi flujo de permeado 2, ¿ok? O sea, todavía pasa otro proceso. Entonces, eso es lo que tengo que considerar. Y pues al final de cuentas obtengo flujo de rechazo 2, concentración de rechazo 2. ¿Ok? Hacemos balance general igual. Balance general. Balance general. Y esto es lo que principalmente les va a ayudar a ustedes, chicos. Entonces, encerramos nuestras cajitas, recuerden, las encerramos así todas las cajitas y vemos qué entra y qué sale. Entonces, vamos a ver qué es lo que entra. Vamos a ver. Entra la alimentación. Flujo de alimentación va a ser igual a sale mi flujo de rechazo 1, sale mi flujo de rechazo 2 y sale mi flujo de permeado 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque el permeado 1, recuerden que al final de cuentas vuelve a formar parte de otro proceso, entonces ese ya no lo consideramos. Y vamos a tener un balance por componentes, que es el que habíamos visto ya anteriormente. Por componentes, nada más es cuestión de multiplicarlo por la concentración, entonces me quedaría flujo de alimentación, concentración de alimentación va a ser igual a flujo de rechazo 1, concentración de rechazo 1, más flujo de rechazo 2, concentración de rechazo 2, más mi flujo de permeado 2, concentración del permeado 2, ¿ok? Y les digo, al final de cuentas, así es como obtenemos pues, los balances de filtración por membranas, ¿ok? Dentro de, les digo, dentro de, vamos a llamarle por las bioseparaciones mecánicas, puede venir uno que otro concepto, como habíamos visto. Lo voy a poner aquí arriba para que lo vayan siguiendo. Puede venir con recirculación, ya sea de una línea de flujo. Entonces esa recirculación pues va a ser del flujo total. Siempre que a mí me digan recirculación, voy a recircular el flujo total. Por ejemplo, chicos, si yo tengo un módulo, vamos a poner aquí, de un módulo solamente, más o menos para que lo visualicen ustedes. Ok, tengo mi bomba de alimentación. Por ejemplo, si me dicen el, el flujo de, acuérdense, aquí tengo flujo de rechazo, perdón, flujo de permeado y tengo flujo de rechazo, ¿vale? Aquí está mi membrana, vamos a ponerla con todo y todo para que la vayan viendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acuérdense, entra mi alimentación y mi ejercicio me dice recirculación del rechazo. Entonces, por ejemplo, a la línea de alimentación, entonces yo ya no voy a considerar aquí el rechazo para acá, sino lo voy a considerar para, al final de cuentas, otra vez ingresa a mi línea de alimentación y entonces el flujo de rechazo pues ya forma parte de mi recirculación. Entonces, mi balance general aquí me quedaría flujo de alimentación por qué más alimenta mi sistema. Fíjense bien, yo lo voy a encerrar, les digo, mi cajita para que la vean, que va a entrar a mi sistema. Va a entrar más un flujo de rechazo. ¿Por qué? Porque se recircula completamente. Déjenme lo veo aquí abajito. Va a ser igual a mi flujo de permeado. Ok, este es un balance general. Si yo tengo un balance por componente, sería flujo de alimentación, concentración de alimentación, más flujo de rechazo por la concentración de rechazo, porque al final de cuentas, como se está recirculando todo, pues vuelve a formar parte de la alimentación, por eso hay que considerarla como una entrada, ¿ok? Va a ser igual a mi flujo de permeado por la concentración del permeado, por poner un ejemplo, y este es por componentes, ¿ok? Ahora, por ejemplo, también hay lo que es recirculación parcial. Vamos a ver la recirculación parcial.
que habíamos dicho que era una parte del flujo, ¿vale? Una parte del flujo. Entonces, dentro del problema les pueden decir con recirculación parcial del tanto por ciento. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo un arreglo, aquí chiquito lo vamos a poner chiquito, y por ejemplo me dicen recirculación parcial, vamos a ponerle flujo de alimentación, concentración, bueno, flujo de permeado y concentración, flujo de rechazo. Por ejemplo, si me dicen recirculación parcial, bueno, entonces voy a mantener exactamente mi arreglo igual, nada más, por ejemplo, si me dicen, fíjense bien y quiero que lo anoten, recirculación parcial del rechazo, bueno, incluso vamos a trabajarlo con el permeado. Del permeado, vamos a poner así estas líneas así punteadas a la línea de alimentación. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, ya tendríamos otro tipo, les digo, de pues llevar a cabo nuestro balance. ¿Ok? Y consideramos tanto el flujo de permeado como el flujo de alimentación en la entrada, como el flujo de rechazo y el flujo de permeado en la salida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas forma parte, como es recirculación parcial, una parte del fluido solamente, pues llega a formar parte de mi alimentación. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar solamente. Y vamos a ver rápidamente las fórmulas para que hemos terminado el video de hoy y pues podamos ver ejercicios ya el día de mañana. ¿Ok? Por ejemplo, este formulario que yo les voy a poner aquí, pues es muy sencillo. Es sencillo porque les digo, nos ayuda mucho a identificar, pues más que nada, lo que hay que calcular. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios métodos, pero aquí nosotros vamos a abordar el método 1, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tengo diferentes conceptos. Por ejemplo, densidad de flujo. Por ejemplo, densidad de flujo. Lo voy a hacer más grande en mi arreglo para que vean. Densidad de flujo. ¿Ok? Entonces, la densidad de flujo, al final de cuentas, más para que sea una idea, es la velocidad de flujo. Velocidad de flujo. Velocidad de flujo. ¿Ok? Y esta velocidad de flujo va a estar dada por la siguiente fórmula. ¿Ok? Vamos a tener tres fórmulas para ser exactos. Entonces, fórmula 1, JD, siempre que nosotros nos encontremos eh, como JD, va a ser densidad de flujo. Y al final de cuentas, recuerden que este también se le conoce como el flux. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la velocidad de flujo es la densidad de flujo. Va a ser igual a KS, que va a ser, fíjense bien, concentraciones del soluto, va a ser igual a, perdón, por logaritmo natural de la concentración de la capa de gel entre la concentración inicial. ¿Ok? Por ejemplo, CG, concentración de la capa de gel. Esta me la puede dar mi ejercicio o puede venir dentro de, al final de cuentas, mi ejercicio. Recuerden que, por ejemplo, cuando yo ingreso a mi membrana y tiene muchos sólidos, pues al final de cuentas esos sólidos, acuérdense que nosotros vamos a llamarle en filtración convencional, habíamos un concepto que se llamaba torta. La torta pues son esos sólidos que se quedan ahí, ¿no? En este caso pues la capa de gel van a ser esos sólidos que se quedan en la membrana, ¿ok? Si yo obtengo una capa de gel muy grande, pues mi membrana se va a tapar por lo regular, entonces no me va a servir. Entonces, por ejemplo, esta es la primera fórmula. Tenemos otra fórmula. La velocidad de flujo va a ser igual al flujo de permeado del módulo, ¿ok? Entre el área de la membrana, ¿ok? Y esa me la pueden dar también en mi ejercicio. Y también, por ejemplo, tenemos el flux va a ser igual a Km, ahorita les voy a decir que es Km, es de la membrana, va a ser igual a la diferencia de presión, en este caso la que se le está aplicando por la presión osmótica, ¿ok? Entonces, estas tres fórmulas, les digo, al final de cuentas me van a ayudar mucho para poder sacar estos cálculos y ya viendo ejercicios, pues va a quedar un poquito más claro todo, ¿ok? Entonces, váyanlas anotando para que las vayan teniendo. Por ejemplo, para concentraciones,
Y recuerden, esto aplica por módulo. Ya lo veremos también el día de mañana. Para concentraciones. Por ejemplo, yo para concentraciones voy a tener que dividir la del disolvente entre la del soluto. ¿Ok? Y esto va a ser igual a, voy a poner la ecuación, concentración de rechazo del módulo menos concentración de permeado del módulo. ¿Ok? Que multiplica a 1 menos la concentración de permeado del módulo, en este caso va a ser M, entre la concentración de permeado del módulo, entre, vamos a dividirlo, la diferencia de presiones, tanto la presión que le estoy aplicando como la presión osmótica, ¿vale? Y si, por ejemplo, no me dieran la presión osmótica, vamos a sacarla por esta. Presión osmótica va a ser igual a I por la concentración de rechazo de la membrana por R por la temperatura. ¿Sale y vale? Al final de cuentas, R, recuerden, es la constante de 0.082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, ¿ok? Y la temperatura, pues siempre y cuando me la estén indicando en mi ejercicio, luego la tengo que convertir a grados Kelvin. ¿Ok? La concentración, recuerden, la voy a trabajar en mol sobre litro. Y en este caso, I va a ser igual a una constante, depende a lo que me estén indicando en mi ejercicio. Puede ser proteínas, pueden ser moléculas, pueden ser compuestos químicos, etcétera, ¿ok? Ya lo veremos también el día de mañana más a fondo, pero más que nada para que vayan teniendo su formulario. ¿Sale y vale? Por ejemplo, para solvente, voy a tener que sacar la siguiente ecuación. El flux del solvente, JS, va a ser igual a el flujo de solvente entre el área de la membrana. Esto es igual a la K de solvente entre el tiempo máximo que multiplica a delta P menos delta Pi. ¿Ok? Y esto es igual a la de la membrana, permeabilidad de la membrana, que multiplica la diferencia de presión menos la presión osmótica. ¿Ok? Entonces yo tengo esta ecuación para solvente. Igual les digo, mañana la vemos con calma, todo. Nada más les digo para que vayan teniendo su formulario. Ahora, si yo quiero obtener la Q del solvente, pues yo voy a tener lo siguiente. Q del solvente, permeabilidad va a ser igual a difusividad del soluto entre XP. ¿Ok? Ahorita les voy a poner que es cada uno. Esta es difusividad del soluto. Y les digo, al final de cuentas, todo esto me lo proporciona mi ejercicio. Del soluto por XP que habíamos quedado que era el espesor de la capa. ¿Ok? Al final de cuentas, pues ya nada más les digo, nos faltan pocas fórmulas. Estas fórmulas las vamos a poner aquí abajito. Un factor de recuperación. Al final de cuentas, para ver cuánto recupera mi membrana. Si recupera bastantes sólidos o recupera pocos sólidos. Entonces, el factor de recuperación me va a ayudar para esto principalmente. Y el factor de recuperación yo lo voy a nombrar con una letra teta, ¿ok? Y esto va a ser igual a flujo de permeado del módulo entre el flujo de alimentación del módulo, ¿ok? Por ejemplo, ¿por qué les digo flujo de alimentación del módulo? Porque, por ejemplo, la alimentación del módulo, por ejemplo, si me voy a regresar tantito para que lo vean. Fíjense bien, por ejemplo, aquí en este, vamos a ver, en el 4. Por ejemplo, si me dan factor de recuperación para la membrana 1 y me dan factor de recuperación para la membrana 2, pues yo al final de cuentas tengo que ver que para el módulo 2, pues la alimentación entra como el flujo de, vamos a llamarle rechazo 1. Entonces eso es lo que tengo que considerar. Al final de cuentas, miren, este balance general y balance por componentes es de todo el arreglo, pero también yo lo puedo sacar por módulo.
Entonces, el módulo, pues al final de cuentas, les digo, es considerar todo lo que entra y lo que sale del módulo. ¿Qué alimenta, por ejemplo? Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, vamos a hacerlo con color verde. Por ejemplo, si fuera para mi módulo 1, balance del módulo 1, para el módulo 2, entonces sería, por ejemplo, fíjense bien, flujo de rechazo 1, que es la alimentación del módulo 2. Fíjense bien, que es lo que sale del módulo 2, pues sale mi flujo de permeado 2 más mi flujo de rechazo 2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eso es lo que tengo que considerar yo siempre que me estén indicando esto. Mi factor de recuperación, les digo, puede cambiar de acuerdo a cada membrana. Por ejemplo, si una es diferente a la otra, pues la tengo que cambiar sí o sí. Entonces, por ejemplo, por eso les decía alimentación de la membrana. Puede ser cualquier línea que siempre y cuando alimente a lo que viene siendo, pues, la ósmosis que yo esté ocupando. Entonces, por lo tanto, teta siempre me lo van a dar como un por ciento. ¿Ok? Vamos a ponerle n%. Entonces, yo quisiera conocer, por ejemplo, flujo de permeado del módulo aquí. Voy a multiplicar al factor de recuperación por el factor de alimentación o el factor el flujo de alimentación de la membrana. Y si yo quisiera conocer el flujo de rechazo del módulo de la membrana, va a ser 1 menos teta por el flujo de permeado de la membrana. Por ejemplo, no más que nada para que se den una idea. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de mis ejercicios a mí me pueden decir un factor de recuperación del 15%, ¿sale y vale? Entonces, yo, por ejemplo, les digo, para eliminar este por ciento, siempre que me lo den en por ciento, yo lo voy a considerar de esta forma. Teta va a ser igual a 15% por cada 100%, ¿ok? Entonces elimino porcentaje por porcentaje y me queda una teta de 0.15, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahora sí viene lo de las ecuaciones que les decía. Yo, por ejemplo, puedo obtener flujo de permeado, en este caso, va a ser igual a mi factor teta, este de aquí, fíjense bien, factor de recuperación 0.15 por el flujo de alimentación, ¿ok? Y si yo quisiera obtener flujo de rechazo, va a ser igual a 1 menos 0.15 de mi flujo de permeado, ¿ok? Que ya lo calculé previamente arriba, ¿vale? Entonces, nada más les digo, es cuestión de saber utilizar estas ecuaciones, nada más. Y, por ejemplo, si yo quisiera conocer ya por último el área de la membrana, vamos a ponerle aquí AM, va a ser igual a N por pi por el diámetro equivalente por la longitud de la membrana, ¿ok? Entonces, esto, pues al final de cuentas me queda en metros cuadrados y son unidades que a mí me están indicando, ¿ok? También, por ejemplo, JD, mi flux, puede estar expresado por permeabilidad de la membrana entre la viscosidad por diferencia de presiones. Cualquiera de las ecuaciones, les digo, que se pueden presentar al final de cuentas, pues son estas, ¿ok? Entonces, nos vemos el día de mañana para resolver ejercicios y ver cómo pues se trabaja esto principalmente. Saludos.